Clips económicos. Número 7. Hoy. La deuda pública y los trabajadores. Lo que afirmaremos en el presente clip solo es válido para la deuda interna, o sea, la que es realizada en moneda soberana. Ya en video anterior comentamos que el Estado no es una empresa, pero desafortunadamente en el tema de la deuda pública, la ortodoxia dominante la trata de manera igual. De este modo, si una familia o una empresa están sobreendeudados tendrán que reducir su consumo presente o iniciarán un periodo de dificultades de pagos con incumplimientos. Posterior, los pagos de créditos estarán en mora. Default, quiebra, impagos, cierre y muchos más términos se usan para describir la situación. Pero de nuevo, esto solo es válido para el sector privado y es imposible que se presente para las deudas públicas siempre y cuando éstas sean internas. Las deudas internas son las que han sido constituidas en moneda nacional. ¿Por qué? Se lo explicaremos rápidamente. En el sector privado los recursos son acotados. Un monto de deuda se debe pagar gracias a los recursos que generen las diferentes actividades familiares y empresariales. Pero el Estado no, escucha bien, no es una empresa. Falsamente se cree que se debe recaudar para pagar. Pero no, el Estado primero gasta o paga facturas y luego recauda. Este aspecto no lo desarrollaremos ahora y quedará para un próximo clip económico sobre los impuestos. Como el Estado puede constituir sus comportamientos de gasto independientemente de los recaudos, puede planear una nueva deuda o reconstituir una existente. Comportamiento este que puede ser de manera repetitiva, indefinida e ilimitada. ¿Les suena extraño? Ya mismo lo explicamos. Es fácil de explicar. Los sectores privados tienen restricciones para el pago y estructuración de endeudamiento mientras el Estado no, puesto que este es el emisor de dinero para pagar la propia deuda pública interna. Queda aún más claro con un ejemplo. Ejemplo del agua de arroyo y el granjero. Esto se entiende de manera fácil con esta corta fábula. Suponga un granjero que un día se sienta al lado de un arroyo y pasa un citadino pidiendo que le dé a él, en calidad de préstamo, un vaso de agua del arroyo. Este, con una sonrisa, le da el vaso de agua y el citadino le ordena anotarlo, a lo que el granjero riéndose lo anota en su libreta. Lo curioso es que en el mismo día se repite varias veces la misma solicitud, pero con la diferencia que por iniciativa propia del granjero, hace la anotación en su libreta por cada solicitud. El último citadino del día, después de beber un vaso de agua, pregunta qué anota en la libreta y éste le cuenta la historia del día y como le pareció gracioso, decidió seguir anotando cada solicitud. El citadino pregunta de nuevo queriendo sobresalir, que si anotó cada solicitud como un activo de su negocio entre comillas arroyo o lo anotó como un pasivo. El granjero, que, por sus conocimientos como administrador de su granja, le responde que lo anotó como un pasivo, deuda, porque el agua de todos los arroyos del país son del que lo necesite. El nivel de endeudamiento de una empresa o de un particular se evalúa en función de sus ingresos y gastos, es decir, de su capacidad real para atender obligaciones financieras u otros pasivos. Todos, de hecho, consideramos de manera subjetiva que valores superiores al 60 o 70% es definido como sobreendeudamiento. Pero esto no aplica para el Estado, como el agua del arroyo, al menos en este caso, es ilimitado. Como el granjero, al Estado no le debería preocupar el poder otorgar recursos monetarios a la sociedad. No es relevante, no es legítima la preocupación de recuperación del gasto o inversión. En otras palabras, no hay un indicador para determinar el nivel adecuado de endeudamiento público como si lo tiene el sector privado. El pasivo de un Estado no es de un particular, el pasivo es de la sociedad con la sociedad misma y no tiene por qué llevar la deuda a cero como aspiran las familias o empresas con sus deudas. Antes de continuar es importante repetir lo dicho en el clip económico del déficit fiscal. El hecho de que el agua del arroyo sea ilimitada, no significa que se deba gastar ilimitadamente sin control, puesto que para que no genere problemas macroeconómicos como la inflación, como analogía,
Se debe llenar de agua hasta la capacidad del vaso, hasta que se satisfaga la capacidad ociosa de los factores productivos de un país, es decir, hasta que se cope el potencial productivo. Sabemos que lo expuesto en el presente clip y lo que afirmaremos a continuación suena duro de digerir, pero es producto de la evidencia y la observación. La deuda pública es, en el orden de lo que venimos exponiendo, una expresión contable como lo es la anotación en la libreta del granjero. Simplemente el nominado total de la deuda pública interna es un recordatorio del dinero que se ha recogido, óigase bien, que se ha recogido de los privados y que esperan recibir intereses por 5, 10, 15 y hasta 30 años, como lo expresan los bonos a una tasa de bajo riesgo comparados con las acciones u otros títulos privados. Esta anotación es expresión del dinero recogido por el Estado, evita excesos de moneda adicionales a las que han recogido por impuestos al sector privado. Los bonos estatales es control monetario del mismo Estado. Entre otras, no son exclusivamente necesarias para él, pero no es el momento de explicarlo. En resumen, la deuda pública es, en el orden de lo que venimos exponiendo, una expresión contable como lo es la anotación en la libreta del granjero. Cuando una empresa emite acciones, el registro contable refleja un aumento en el patrimonio neto, se reconoce el capital social por el valor nominal de las acciones y, si el precio de emisión es mayor, la diferencia se contabiliza como prima de emisión. Pero cuando se emite bonos del Estado se registra como deuda cuando en el fondo la operación es la misma. Pero igual, un Estado no es una empresa y lo importante es señalar que el fenómeno de deuda pública no debe ser entendida como la deuda de una empresa o de un particular. Si esta operación de emisión de bonos del Estado, TES, es una política monetaria beneficiosa o perjudicial, amerita otro clip económico aparte que no podemos abordar en el presente. El indicador deuda sobre PIB nos sirve como relación entre déficit pasados y sus efectos en el crecimiento del PIB. Debe ser visto más bien como un indicador de eficiencia cuando se compara en el tiempo con la demanda agregada, el empleo u otros agregados. Tampoco es el caso explicarlo en este momento. Un agregado es una variable que resume el comportamiento colectivo de toda la sociedad, como la demanda o el empleo, y sirve para medir su estado y evolución. Cuando les digan que una deuda pública compromete o endeuda a las generaciones futuras, ya saben que es mentira por la naturaleza o descripción que hemos hecho en el presente clip. Los niños de hoy serán los sujetos políticos y técnicos del mañana que administrarán de manera adecuada la emisión del dinero. Continuarán registrando como deuda los déficits fiscales, que, entre otras, es permanente. Esperamos sí, que estén en pro de un modelo de desarrollo de industrialización nacional con énfasis en mantener copadas las fuerzas productivas tal como lo promueven los planes de trabajo garantizado. De este modo, la deuda pública no puede ser el argumento para evitar que el derecho al trabajo sea un derecho impositivo. Necesitamos una política monetaria que prime el empleo y no la deuda pública. Para esto es importante que se reconozca los errores conceptuales de la ortodoxia neoliberal. Los trabajadores tenemos agenda. Conquistar política pública para planes de trabajo garantizado. Fin clip número 7. Los esperamos para otros clips. Comparte y distribuye. La formación es labor de todos. Producciones Nepo.